Working together and on solutions. Chinese scientists uploaded the novel coronavirus's genetic sequence to a public database. Australian scientists have found a single dose of the drug killed COVID-19. To try to find a longer-term vaccine for coronavirus. A California scientist and his team say they have found a potential cure for the coronavirus. Israel is a leading nation in medicine and innovation. Recruiting 500 more volunteers for phase 2 clinical trials. Right, and then I see the disinfectant where it knocks it out in a minute, 1 minute. And is there a way we can do something like that by injection inside or almost a cleaning? We've actually invested very little in a system to stop an epidemic. We're not ready for the next epidemic. Efectivamente, no estamos preparados. Buenas tardes y bienvenidos una semana más a todos los que nos acompañáis en este rato de reflexión, en estos Mobile Talks from Home, desde casa, contentos de estar una semana más. Lo que acabáis de ver, aparte de alguna fórmula mágica curiosa, forma parte de esa nueva normalidad en la que nos hemos visto inmersos en las últimas semanas. Unos contenidos informativos que versan sobre un único tema, pero en las primeras semanas de esta crisis tratan de exhibir o compartir cómo desde los distintos países de Europa y del mundo se está tratando de acorralar al enemigo común. Ya sea mediante ensayos que tratan de combatir la enfermedad o otros que luchan por encontrar esa pócima mágica que todos esperamos y que de alguna manera nos preserve de un nuevo ataque. En 1945, un tipo conocido como Vannevar Bush, que no era familia, en este caso, de los recientes presidentes americanos, aunque sí trabajó de mano de Roosevelt, y que era profesor y fue vicepresidente del MIT, tras dibujar una modernización de la radio, dibujó una nueva máquina a la que él llamaría el Memex. Como él decía, sería una especie de máquina que aunaría la memoria, el conocimiento de todos los científicos del mundo para que de alguna manera evolucionaran sus investigaciones de forma eficiente y conocida por todos. Vaya, lo que algunos hoy llamaríamos Internet, conectividad, incluso otros dirían Wikipedia, o esa globalización que de alguna manera lo conecta todo. Y lo hace a la velocidad de la luz, incluso en tiempos de pandemia. 75 años después, y ante un reto mayúsculo, la pregunta es, ¿están todos los científicos e investigadores del planeta colaborando para dar con una solución efectiva? La lejía, por cierto, no cuenta si es ingerida o pinchada. De otra manera, no lo sabemos. Y no solo eso, para muchos la pregunta es, en un momento de tantos avances tecnológicos, en el que hablamos día sí, día también, de inteligencia artificial, de Big Data, de algoritmos capaces de rastrearnos por todas partes y como sea, e incluso de aprenderlo todo, ¿estamos sabiendo aprovechar tanto conocimiento en pro del bien común? Entre otras preguntas, también nos podríamos preguntar si existe alguna fórmula que no estemos contemplando de forma suficiente para acelerar esos procesos y evitar unos efectos, como estamos viendo, tan devastadores. De esto y de muchísimo más hablaremos hoy con unos invitados de lujo, como cada semana. Estos podríamos decir que son mejores, pero no puedo decir porque si no los de la pasada estarían enfadados conmigo. Son tan buenos como todos. En este caso, hoy nos acompaña Laia Arnal. Ella es directora de Desarrollo de Negocio e Innovación de Vall d'Hebron Institute of Research. ¿Qué tal, Laia? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Ahora sí. Ahora, buenas tardes. Desde el downtown de Barcelona, representando a Vall d'Hebron. Muy bien, ¿qué tal? Hoy tenemos a Laia, se ha querido caracterizar para que vea que la ciencia no es aburrida. Aparte de Laia, tenemos también con nosotros a Raquel Torres. Ella es Digital Strategy and Innovation Manager en Novartis. ¿Qué tal, Raquel? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. También desde aquí de Barcelona. Contentos de tenerte con nosotros. Y también a Frederic Llurdax, que es co-founder and partner de Doctoralia, además de médico, si no me equivoco. ¿Qué tal, Frederic? ¿Qué tal? Encantado también de saludaros y de pasar la tarde con vosotros. Muy bien. Y cómo no, también tenemos a alguien con quien hemos coincidido alguna vez, Óscar Sala, director de Collider, de este proyecto tan apasionante de la Capital, que luego contaremos. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a todos. Encantado también desde Barcelona hacia el mundo y encantado de coincidir con amigos para compartir la tarde de hoy. Pues eso es lo que vamos a hacer. Tenemos una horita por delante. Como sabéis, la charla de hoy, este encuentro, este momento de reflexión, lo hemos titulado Ciencia y Tecnología,
talento colaborativo frente a los retos del sector sanitario, y de eso queremos hablar porque nos tocaba hablar de este tema y nos apetece mucho hacerlo y avanzar un poco con esto. Momento de arrancar, pero antes, eso sí, avanzaros que además de seguirnos, como estáis haciéndolo a través de la Capital, de la web de la Capital, lo podéis hacer a través de Twitter, donde además nos podéis lanzar preguntas, intentaremos recogerlas también aquí en este navegador, donde podéis lanzarnos cualquier pregunta y la intentaremos introducir en momentos en los que yo tenga que descansar o que la conversación sea esté alineada y la podamos encajar perfecto. Además de eso, hemos lanzado una encuesta en las últimas horas donde podéis responder si creéis que se está trabajando en equipo de verdad los científicos y no de boquilla, como algunos dicen, para vencer a este enemigo tan común. La pregunta concretamente era, ¿creéis que científicos e investigadores de todo el mundo están colaborando y luchando juntos contra el COVID-19? Y ahora mismo, no os voy a hacer una prueba porque lo estáis viendo en pantalla, no tiene gracia, un 58,3% cree que sí, que eso está ocurriendo y un 41% cree que no. Sea como sea, vamos a arrancar con algunas preguntas de situación y escuchamos a los que saben de verdad que son nuestros invitados. Laia, déjame que empiece contigo. Vosotros que investigáis desde un centro absolutamente pionero y referente, ¿qué opinión tienes sobre lo que preguntaba en el inicio? ¿Están todos los científicos, o lo que decíamos ahora con esta encuesta, que la mayoría creen que sí, ¿están todos los científicos e investigadores del planeta trabajando de la mano? O dicho de otra manera, ¿por qué parece a veces que cada país tenga a los buenos y son los suyos y con los mejores ensayos y aprobados? Bueno, a ver, es una pregunta que no tiene trampa, pero sí que tiene muchas derivadas, tendría muchas perspectivas. Yo creo que sin lugar a dudas es notorio que ha habido un esfuerzo muy visible, mayúsculo, y que realmente se han unido fuerzas para poder tirar adelante estos grandes retos que requieren grandes soluciones. Efectivamente, ha habido una movilización, hay muchas compañías comerciales que están poniendo muchos activos y sí que hay ejemplos de fusiones de grandes corporaciones que están aunando esfuerzos para poder, de algún modo, pues, ser más eficientes en la consecución de los objetivos. En la parte pública yo creo que es más notorio que sí que las entidades académicas, las entidades de investigación sí que están realmente pues, compartiendo conocimiento y movilizándose rápidamente para poder construir propuestas colaborativas que de algún modo pues, pongan en común esfuerzos más desde la parte clínica, de la parte más de investigación y de la parte más de investigación básica, ¿no? Por tanto, yo creo que ha habido, como habéis visto, una movilización muy importante, tanto desde lo público como con lo privado, y la parte privada sí que, hay ejemplos notorios y globales de que sí que se están movilizando de forma conjunta, pero aún queda recorrido. No sé si es respuesta de 43%, ¿no? que opina que no están haciendo un esfuerzo conjunto aún necesario, pero sí que hay esfuerzos que realmente son, sobre todo, luego entraremos en vacunas, por ejemplo, sí que hay ejemplos relevantes, como en Israel, por ejemplo, u otros países que sí que están claramente haciendo esfuerzos para poder hacer frente a este gran reto. Luego entraremos a fondo porque estamos en un sí pero no, o sí pero podría ser más sí. Raquel, vosotros desde el sector farma, ¿se está colaborando tanto con otras empresas privadas como con la administración pública como para dar solución a todo esto? A ver, nosotros yo creo que hay ejemplos varios de la colaboración que estamos intentando llevar a cabo en estos días a nivel global. Por ejemplo, Novartis y otras muchas farmacéuticas han firmado un consorcio, un acuerdo con la Fundación Bill Gates para investigar todo lo que son tratamientos y todas las tecnologías que nos puedan ayudar, ¿no? en esta pandemia contra el COVID, con lo cual yo creo que aquí se ha hecho un gran esfuerzo por parte de muchas compañías farmacéuticas, ¿no? para colaborar todos juntos. Y obviamente pues desde las compañías farmacéuticas, también en Novartis, todos los tratamientos que tenemos hoy en día aprobados, ¿no? y que están aprobados para otras indicaciones, lo que se está haciendo es intentar investigar para intentar llegar lo más rápido posible a posibles soluciones para estos pacientes de COVID, ¿no? Con lo cual yo creo que todos estamos intentando con los activos y los recursos que tenemos y con toda la colaboración que podemos, pues hacer lo máximo posible para tener soluciones lo más eficiente y lo más rápido posible. Obviamente también hay muchas líneas abiertas con el
las autoridades sanitarias, con el Ministerio de Salud y bueno, hay varios ejemplos que desde Novartis se están llevando a cabo que seguramente luego comentaremos también, ¿no? Pero creo que en general todas las compañías farmacéuticas y el sector privado estamos intentando unos esfuerzos para en este caso, el bien común, ¿no? Y llegar a soluciones. Frederic, en la línea de lo que les preguntaba Laia o a Raquel, hace unas semanas Xavier Farrás nos decía lo siguiente sobre los tiempos en los que vivimos. Escúchalo. Las grandes armas que tenemos para mí son dos, que es el conocimiento y la cooperación consciente a gran escala. Y en última instancia la última, porque el conocimiento se genera con cooperación consciente a gran escala, ¿no? Bueno, los médicos de todo el mundo hablan entre ellos para compartir esas experiencias y tratar de entender mejor lo que está pasando. Nos consta que en algunos casos sí hay chats en los que médicos chinos están asistiendo a médicos en toda España y en todo el mundo. ¿Esto está funcionando realmente? Bueno, Xavier es un grande sintetizando y yo creo que la síntesis de la colaboración ya no es solo entre médicos, ya no es solo entre científicos, ya no es solo entre empresas privadas, ya no es solo entre centros públicos. Yo creo que frente al enemigo común, un enemigo que realmente nos amenaza como especie, diría incluso, nos hemos puesto muy alineados y la comunicación nunca ha sido tan fluida. En la era de Internet, a veces incluso demasiado fluida, ¿no? Hasta se han generado bulos, comunicaciones que son de tipo profesional, como muy recientemente el problema de anteayer, de entre los pediatras, una nota técnica sobre una posible aumento de casos de enfermedad de Kawasaki asociados al COVID, como una hipótesis de enseguida saltó a los medios, ¿no? Y vivimos en una era de tan superinformación y supercomunicación que a veces incluso se nos pasa un poco la frenada, ¿no? Entonces, afortunadamente, contamos con científicos, con expertos que enseguida le han perdido un poco la vergüenza a quedarse atrás y enseguida saltan y enseguida dicen que esto no es válido, no es cierto y que todos tranquilos, que esto no hay que llamarse a engaño. Yo creo que en esta era de la hipercomunicación nunca nos ha hecho tanta falta figuras que realmente sepan, ¿eh? No que digan que saben, sino que todos sepamos que saben. Y gente como la gente que está trabajando con Laia en Vallebrón y en tantos otros sitios, afortunadamente en España somos un gran centro de conocimiento científico en el campo sanitario. Pero no solo eso, ¿no? También somos gente que nos metemos bastante en harina y la desesperación ha hecho que salgan cosas y que, por ejemplo, haya habido una corriente nacional capaz de poniendo juntos ingenieros, médicos de UCI y tal, de generar estos respiradores que han podido abrir nuevas camas de UCI inexistentes, ¿no? Yo creo que la esencia de la colaboración es esta. Gente que no tenía nada que ver con el sector, que ha colaborado con gente del sector para hacer cosas en la parte pública que suele ser hermética a la incorporación de nuevas soluciones fuera de su ámbito, ¿no? Yo creo que es un gran ejemplo de alineamiento. Me gustaría hablar de eso, me gustaría hablar de esa colaboración público-privada porque creo que también se ha demostrado importante en estos momentos y de lo de los bulos y esa desinformación que en algunos casos ha provocado muchos problemas. Óscar, déjame que te haga una pregunta. Tú que eres como una especie, permíteme el cariño, pero como una especie de Tinder con patas. En tu caso lo que une son científicos con emprendedores, nada más allá, hasta donde yo sé. Sacando adelante proyectos tan maravillosos como vosotros hacéis y viendo un poco todo lo que habéis hecho, a mí me vienen unas imágenes a la cabeza. Fíjate a ver qué te parecen todas estas imágenes que ahora vamos a ir repasando mientras hablo, que son las imágenes de la gripe española. Hablamos de 1918 y hablamos de una gripe que estos días hemos recuperado de alguna manera, que mucha gente ha vuelto a sacar a la luz, que mucha gente ha descubierto porque no conocía. ¿En qué se diferencian ambas crisis sanitarias? Porque a priori muchas situaciones parece que nos demuestre que en 100 años no ha cambiado nada. Incluso hay una imagen que ahora veréis en pantalla en la que se apunta a un estudio que el tabaco puede ayudar a acabar con la gripe española. O sea, también ocurrió hace 100 años. Mira, sin lugar a duda, y cogiendo el testigo del amigo Farrás, estamos sin lugar a duda en la era del conocimiento conectado. Internet, la tecnología acerca conocimiento y sin lugar a duda comparar la gran diferencia que yo veo en la pandemia de hace un siglo, escasamente un siglo y 2 años, es esa capacidad de tener tecnología para conectar talento a escala global. Ahí el reto es cómo combinarlo y construir juntos y gracias a esa tecnología pues sumar esfuerzos
que hace un siglo o antes de Internet hubieran sido muy difíciles. De hecho, si miramos un poquito la era de la humanidad, cuando unos tíos locos se juntaron conocimiento e inventaron el fuego, por casualidad. Luego inventaron la electricidad, luego vino una revolución industrial. Sin lugar a duda, Internet lo que hace es conectar ese talento. Y justamente lo que pretendemos en la Mobile World Capital es que conectar ese conocimiento con dos ángulos diferentes y una manera diferente de relacionarnos con la tecnología. En vez de usar la tecnología ya establecida, ¿por qué no juntamos lo mejor de varios mundos? El señor del negocio que conoce las necesidades de un sector, que eso es clave, el usuario, el emprendedor y el científico. Y diros que sí, es curioso porque al final el Tinder también es una manera de conectar conocimiento de otro tipo, ¿no? Entonces, coñas aparte, lo que estamos viendo ahora, y seguramente hubiera sido muy difícil, toda la gente que ya no sé, estamos en el mundo de la innovación abierta y que somos más apasionados de compartir, de construir juntos, hubiera sido muy difícil conectar a escala global, sumar esfuerzos para una carrera contra el enemigo común. Creo que las circunstancias que se han dado ahora extraordinarias, terribles, pues nos han de servir para ver ejemplos concretos de la velocidad, de cómo podemos pensar diferente, cómo juntos podemos construir cosas diferentes. Y de eso creo que va, sin lugar a dudas, la revolución de toda la humanidad en la que estamos viendo, la era del talento conectado. Cómo ese talento genera más conocimiento a escala global. Y lo hacemos en Mobile, sin lugar a duda. Habrá que hacer una mesa para saber cómo está Tinder en tiempos de distancia social, porque igual pillas mucho en online, pero luego debe ser complicado. Una pregunta que os querría hacer a todos, porque lo hablábamos hace unos días con Cristina Colom y con todo el equipo de la DFS, de la Digital Future Society del Think Tank. ¿Creéis que, y os lo lanzo en general, y si os parece darme una respuesta corta, porque me interesa eso que decía Óscar, ¿estamos sabiendo usar correctamente todas las tecnologías o estamos sabiendo acogerlas suficientemente bien para avanzar? Laia, si quieres dispara tú primero. ¿Te refieres a tecnologías de la información o tecnologías en general? No, me refiero a los avances tecnológicos unidos a la ciencia en general, desde la inteligencia artificial al Big Data, al Machine Learning, a tantas y tantas tecnologías a nivel de datos, de genómica, de conocimiento colectivo y demás. Seguramente siempre hay margen para hacer un mejor uso, ¿no? Y más una orientación y un ejercicio de alinear de algún modo. O sea, yo creo que hay margen aún para utilizarlo mejor, que hay un potencial de tecnología que se ha generado, que es un cuerpo de conocimiento, que es nuevas herramientas que seguramente no estamos utilizando de forma máximo eficiente para hacer frente a estos retos. COVID estos días, pero sin lugar a duda a otros muchos grandes retos de la salud. Creo que no los estamos aprovechando al máximo. Aún tenemos, por suerte... Totalmente de acuerdo, si me permites a mí también. Yo creo Claro. que, en efecto, hay mucha tecnología que ya existe, que no ha tenido que generarse desde cero, que no hay que repensarla, sino que hay estudios, hay gestión de crónicos a distancia, hay estudios desde hace más de 10 años, por ejemplo, que ahora mismo nos hubiese ido de perlas tener instalado un parque móvil de pacientes sensorizados para tratar a los crónicos a distancia y no viniesen y no se infectasen. O incluso en las residencias, que han sido, la mitad de gente ha muerto en residencias de tercera edad. Quizá ese puntito más de sanitarización que era necesario con un poco de tecnología lo teníamos al alcance de la mano, ¿no? La enseñanza para el futuro tiene que ser que yo creo que nos ha servido para ponerse un poco las pilas todo el mundo y para cambiar un modelo que todo el mundo estaba encantado de haberlo conocido y que todo el mundo creía que ese era el mejor del mundo, y ahora nos hemos dado cuenta que todo se puede mejorar, ¿no? Y que esta tecnología es ese margen de mejora que podemos avanzar en relativamente poco tiempo. ¿Por qué? Pues porque probablemente, como ya decía Bill Gates y muy bien has puesto, no estamos preparados, aún no estamos preparados para la siguiente pandemia, ¿no? Y creo que esta experiencia que estamos viviendo, mal viviendo en muchos casos, nos hará repensar mejor el futuro para intentar abrir las alternativas terapéuticas y de seguimiento que estamos teniendo y no ser tan garantistas, que es lo que nos pide la población de todas formas, a los médicos y a los profesionales sanitarios, intentando mantener el nivel de garantía y de resolución que nos piden, siendo más rápidos probando nuevas cosas, ¿no? Porque nos estamos dando cuenta que o probamos cosas nuevas con el COVID o la cosa
parece que nos quedemos atrás. Estamos en este mismo punto en otras muchas patologías, ¿no? Todas las no transmisibles, todo lo que son el azote de la sociedad moderna, estamos en el mismo punto. Y quizá para responsabilizar a la gente, pues bueno, no hay nada mejor que tenerlo todo en el móvil, ¿no? Que por ejemplo es un problema. En este sentido, por ejemplo, la telemedicina para hacer un avance no es una cosa sencilla de implementar, a pesar de que tecnológicamente estamos hablando todos la mar de bien desde hace mucho tiempo. Legalmente es un problema e incluso desde el Barcelona Health Hub, del que soy ambasador, se está promoviendo un estudio con ESADE para detectar dónde están esos frenos legales y estas desventajas para la telemedicina para que llegue a toda la población y se pueda beneficiar de una mayor asistencia no presencial, ¿no? Que estaríamos hablando de eso, de llegar a más gente con menos recursos, incluso si es posible, gracias a la tecnología. Raquel, cuéntanos. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, nosotros estamos experimentando estos días, ¿no? Alguna de estas cosas que se comentan, por ejemplo. Antes también ya he leído del tema de las tecnologías para comunicar y para informar. Lo que estamos viendo, nosotros, por ejemplo, en el área de oncología, que es un área en la que yo estoy involucrada, vemos que con la pandemia del COVID hay muchísimos pacientes oncológicos que necesitan información porque son pacientes súper vulnerables, ¿no? al COVID, a la situación, y necesitan información y necesitan tenerla pues rápidamente y de forma fácil, ¿no? Y hemos organizado ya con diferentes asociaciones de pacientes varias sesiones online y realmente ves lo que nos puede ofrecer la tecnología y que hasta ahora muchas de estas cosas, pues bueno, como podíamos reunirnos y hacerlo, ¿no? Pues no lo tenías en cuenta. Y creo que cada vez esto lo vamos a ir asumiendo e incorporando más a nuestro día a día. Y luego totalmente de acuerdo con lo que decía Frederic de la telemedicina. Es muy complejo la telemedicina hoy en día en nuestro país de implementar. Nosotros la verdad es que estamos intentando, ¿no? trabajar en varios pilotos con varios hospitales y siempre lo coges como algo, pues oye, vamos a intentar en una zona concreta o en un hospital para una patología X o un tipo de paciente, porque hacerlo a nivel genérico en España es complejo por los sistemas hospitalarios que son muy diferentes, etcétera. Pero creo que esto también nos tiene que ayudar a mirar más allá y entre todos, ¿no? Tanto sector público como sector privado, obviamente muchas aseguradoras sí que tienen mucho más avanzado este tema, ¿no? Startups que están trabajando en telemedicina, cómo podemos unificar todo esto y cómo la administración también puede ayudar para que cada vez podamos ponerlo más en marcha en el sistema público, ¿no? Creo que es donde a partir de ahora vamos a ver más avance probablemente. ¿Qué nos dices tú, Óscar? ¿Cómo lo ves? Pues yo creo que estamos aprendiendo a utilizar la tecnología. Soy muy optimista porque ¿Estamos en P1? ¿Estamos en P1 o en P2 todavía de tecnología? Yo te diría que estamos en la adolescencia. El mundo en el que vivimos todos de talento conectado a escala global, podríamos decir que estamos en la adolescencia, no tiene tantos años. La adolescencia es aquella edad en que se hacen imprudencias, en que se aprende y luego consolidas una personalidad. Con esa parte, creo que tenemos diferentes velocidades en función del sector que hables. Sí que es verdad que la tecnología se está utilizando mucho en procesos, digitalización de procesos, en eficiencia, intentar vender a escala global, pero creo que aún no hemos dado el siguiente salto de lo que nos puede ayudar la tecnología, que es ayudar a pensar diferente, ayudar a pensar pues cómo hacer cosas diferentes, a probar. El reto luego es probar en escala sin poner en riesgo el negocio ni dar un mal servicio. Y si esto lo llevamos al ámbito de la salud, pues encima es peor, porque al final está en riesgo la vida de las personas. Pero creo que la tecnología, sin lugar a duda, yo creo que la década de los años 20 será una década en la que, gracias a la tecnología, pues podremos resolver muchos de los retos del sistema sanitario actual, desde la sostenibilidad del uso a los servicios, desde la democratización del acceso médico. Hay mucha gente en el mundo que no puede acceder a un servicio de medicina en condiciones. Desde la conexión, yo me acuerdo del House, la conexión a diferentes expertos que pueden pues, tratar a un determinado paciente, ¿no? Y no sin ir más allá, lo que es la distribución de sectores. Los señores de Novartis, que es como un abogado, ¿no? Yo tengo muchos familiares abogados, muchos abogados en la familia, me dicen, oye, llegan a mí cuando es tarde, coño, perdona, no sé si puedo decir coño en un evento online, cáspitas, ya lo he dicho 3 veces, nada, coño, esa parte me dicen, oye, ¿por qué no vienen antes? ¿Por qué no hablamos de la salud como el acompañamiento a la gente de por vida, antes de que sean pacientes? Creo que de eso va el uso de la tecnología. Y sin lugar a duda hay que dibujar un nuevo panorama, hay que crear condiciones para poder probar, conocer ese conocimiento colectivo, esa generosidad que ahora hoy en día de mucha gente que deja de lado los objetivos corporativos para vencer un enemigo común. Creo que hemos de dar un salto ahí.
Ahora hablaremos de algunas de las cosas que citabas, porque de hecho ya empiezan a entrar preguntas y os invito a que nos sigáis mandando preguntas porque las iremos tratando de incorporar en el discurso. En este caso de Iván, que esta luego se la lanzaré yo creo a Frederic, porque pregunta: muchos emprendedores en health están teniendo problemas para poner en marcha sus soluciones orientadas a ayudar en esta crisis. ¿Es más lenta la transferencia Deep Tech en España que en otros países? No me contestes todavía, que haremos como en la publicidad y así luego respondemos a Iván, porque Óscar me ha dejado un tema ahí que me ha parecido muy interesante. Has dicho y has hablado de esa manera de evolucionar y de escalar si es posible. Y hablamos de esos retos en la salud y de lo que nos viene. Y a mí me gustaría preguntarle a Laia en este caso, que cuando hablamos de retos en la salud y los ponemos al lado de cualquier crisis sanitaria, esta o cualquiera, claro, tú has dicho escalar, pero en los últimos tiempos oíamos aquello de que ya no hay enfermedades, sino enfermos, y de que la medicina va a una personalización extrema. Claro, yo me pregunto cómo se combinan ambas cosas, Laia, y vosotros que estáis con muchísimos ensayos clínicos en múltiples investigaciones, no únicamente el COVID, como es obvio, ¿cómo podemos afinar en esos ensayos clínicos cuando además queremos ir ajustando ese horizonte en la medicina personalizada? Primero de todo, has tocado realmente algunos aspectos que ligan mucho con lo que ha comentado antes Óscar, ¿no? Que de algún modo la salud del futuro deberá ser preventiva, ¿no? Deberá ser predictiva, deberá ser personalizada y deberá ser participativa, que es un aspecto también muy importante, ¿no? Es decir, que al final la salud, ¿qué es? Es la ausencia de enfermedad, no solo es esto, es la promoción de la salud como un valor activo. Entonces, en cuanto a personalización, cada vez más, pues todos tenemos compañeros o amigos o en primera persona que padecemos un tumor, un cáncer, y vemos que hablan que le están haciendo un tratamiento personalizado. No es que le hagan para la persona, para una señora en concreto o una Laia en concreto, sino que obviamente estamos hablando de que muchas tecnologías, aquí sí que tienen un papel clave, lo que están haciendo es dándonos información para poder segmentar y ver que hay características individuales, ¿no? O grupos de comportamiento parecidos y que a mujeres con una tipología de cáncer celular, estadio tal, órgano tal, con un metabolismo tal y en una circunstancia, unos hábitos de vida tal, pues da una respuesta, ¿no? Óptima o mejor con este tipo de tratamientos. Es decir, que medicina personalizada un poco quiere decir esto, que estamos intentando optimizar, que utilizamos información poblacional para poder mejorar las expectativas de los resultados individuales. Y de algún modo, cada vez más, en cuanto a lo que preguntabas, los ensayos clínicos se están diseñando un poco teniendo en cuenta, ¿no? Estas especificidades. Se van un poco hacia allí. En oncología pues se está trabajando desde hace muchos años, ¿no? Ha sido un ámbito muy pionero en lo que es la medicina personalizada, pero por extrapolación cada vez más nuevas terapias génicas o celulares o trasplantes o inmunoterapias u otras patologías, ¿no? Pues más generalistas cada vez más están aplicando este tipo de tratamientos, ¿no? Que de algún modo pues puedan garantizar una mayor eficacia individual. De todas me formas, parece súper interesante esa parte. De todas formas, adelante. Me parecía muy interesante la parte esa de observar la preventiva, que me parece muy importante y lo vemos en muchas también startups que conocéis, Made of Genes y tantas otras que empiezan ya estudiando cómo podemos vivir mejor, cuáles son nuestros puntos flacos, entre comillas, ¿no? Sí, pero el punto flaco perdona, cada vez se ve más claramente que va asociado a estilo de vida, ¿no? O sea, la parte genética afortunadamente no cambia, te sacan tu tipología de ADN y tus snippets son los mismos y todo es lo mismo, tú siempre vas a tener lo mismo. Luego viene el factor de riesgo y los factores de riesgo sí que son personalizados. No es lo mismo el señor que vive en la montaña que el señor que vive al lado del mar, no es lo mismo el señor que vive en la ciudad, que estamos comiéndonos los tubos de escape hasta que nos electrifiquen todos los autobuses y todo lo de reparto, todo esto, que el señor que vive o la señora que vive tal. Y no es lo mismo el señor que la señora, no es lo mismo el señor de raza negra que el señor oriental, el señor de raza blanca, ¿no? Entonces, todos estos, toda esta adaptación y además falta el gran cambio que es el código postal, ¿no? Es el nivel de ingresos, el nivel de educación. O sea, están diciendo, se dice desde hace mucho tiempo y todavía no se ha hecho gran cosa al respecto, que es más importante para tu futuro, para tu salud, el código postal que el código genético.
precisamente por todo lo que implica, ¿no? Entonces, y en esta parte que implica, esta parte personalizada de tu estilo de vida, de lo que te puedes permitir o no, de si puedes permitirte desplazarte, si tienes algún tipo de invalidez, si tienes un déficit neurológico, todo esto, o toda esta problemática que cada uno somos individuos y personas, es donde puede entrar una parte tecnológica, un componente tecnológico que se ha olvidado muchas veces. En pos de dar servicio a todo el mundo, no hemos dado un buen servicio a determinados individuos, a determinados colectivos que lo necesitan. Y ahora esta es la oportunidad, no solo de la parte genética, que yo creo que está muy bien trabajada, vamos, me quito el sombrero sobre todo lo que se ha avanzado y lo que se va a avanzar en muy poco tiempo, sino una parte que debe tener un componente tecnológico en un país en el que el 90% de gente tiene acceso a Internet, ¿no? Tiene smartphone. O sea, tenemos, y ahí es donde reivindico y levanto mi espada, mi hacha, mi lanza en favor de esta transferencia de tecnología desde las startups, que somos más rápidos, somos más ágiles. Nosotros en Doctoralia no teníamos telemedicina, en 15 días teníamos un sistema de telemedicina, ¿no? La sanidad pública catalana, que es de las rápidas y de las buenas, ha tardado 1 mes y medio, 2 meses en empezar a tener lo mismo y lo está desplegando. Y ole lo que han hecho porque tiene mucho mérito. Pero, Perdona, te añado una pregunta ahí que dices eso. Venga. Patricia pregunta justamente si estamos preparados para la telemedicina. Déjame que te la incluya porque disparas la tuya y la de la Generalitat. No, yo creo que estamos preparadísimos para la telemedicina. Los usuarios, los pacientes, estamos preparados para eso. Pero no para todo, no es una silver bullet. La telemedicina sirve para lo que sirve cuando sirve a quien le sirve. A un señor de 80 años con demencia quizá no le va bien esto de tener que conectarse desde su casa. Quizá va mejor que le acompañen y en el camino pues puede sacar más cosas y el acompañante saca más. Cada caso es un mundo. Yo tengo experiencia trabajando en un proyecto paralelo con el Hospital del Mar de telemedicina y pacientes con esclerosis lateral amiotrófica, que pobres cuando están deteriorados, realmente mover una silla de ruedas es un auténtico coñazo, por muy motorizada que esté, arriba y abajo, ¿no? Esta conexión es buena. Entonces, hay que encontrar el caso de uso para todo, como en todo en la vida, creo. Me ha parecido muy interesante lo que decías, Aros, doy paso a Raquel y Óscar, le daré primero a Raquel, pero me parecía interesante una cosa, me hacías pensar, no sé por qué lo he conectado, cuando decías esa parte genética, que todos somos más parecidos de lo que creemos y que tiene que ver mucho más con esos accesorios. No es lo mismo un roble que un pino, que como tú decías, un blanco, un negro, lo que sea, ni es lo mismo si el roble o el pino están en la montaña o están enfrente al mar. Justamente. Por poner un ejemplo. No, O sea, al final tiene mucho sentido. A veces elevamos las cosas mucho y son mucho más simples. Y es más simple dar a todo el mundo lo mismo, porque simplifica el sistema, ¿no? Y esto es parte del problema de los sistemas sanitarios, es que tienen que dar servicio a todos, ¿no? Que no pueden colectivizarse. Y esta colectivización no necesariamente es buena en determinados casos. Y decías también que vosotros sois pequeños, pues sois startups y sois ágiles. A mí me gustaría preguntar a Raquel, que no son tan pequeños, si no son tan ágiles, ¿qué os pasa a vosotros? Somos un ¿Qué poco pasa? más grandes. Os cuesta mucho más porque vosotros tampoco paráis. De Laia leía ensayos con, bueno, hemos aprendido palabras alucinantes. Sarilumab, con Bafidemsat, con Selinexor, los vuestros con la hidrocloroxaclina, Sí. que es dificilísimo, y la otra, ruxolitinib. Ruxolitinib, Bueno, sí, no son estamos fáciles. haciendo mucho trabajo, pero sois lentos. Comparados con Frederic, sois lentos. Sí, mira, yo justo cuando hablaba Frederic, ¿no? y quería comentar este tema, creo que aquí, para avanzar sobre todo con las nuevas tecnologías, con telemedicina, con temas también de real world evidence, ¿no? De datos, etcétera, para mí creo que es súper importante el colaborar y el que al final la industria tiene unos recursos, las startups tienen una expertise, una tecnología y una agilidad para probar y hacer cosas. Los hospitales, obviamente, pues también tienen todos sus pacientes, todo su knowledge, etc. Y aquí es súper importante colaborar entre todos, ¿no? Nosotros, la verdad es que estamos intentando llevar a cabo varias iniciativas con startups, con hospitales, para acelerar esta colaboración y poner nuestro granito de arena sabiendo que hacer nosotros las cosas solos es muy complicado y es muy lento, ¿no? Por regulaciones tanto externas como internas que tenemos. O sea, externamente ya hay mucha regulación en el sector que hace que sea un sector más complejo, pero también internamente tenemos pues, normativas, etcétera, que nos hacen ir
un poco más despacio, ¿no? También te tengo que decir que estos días estamos aprendiendo mucho en lo rápido que podemos llegar a ser en algunas cosas que en otras situaciones serían mucho más lentas. Por ejemplo, la puesta en marcha de ensayos clínicos. O sea, esto que normalmente requiere de muchísimas aprobaciones de autoridades sanitarias, etcétera, y puede tardar semanas y meses, lo hemos conseguido hacer en 2 o 3 días. ¿Por qué? Porque al final todo el mundo tiene un objetivo y todo el mundo está colaborando y lo estamos consiguiendo, ¿no? Con lo cual, obviamente, esto nos tiene que hacer reflexionar y aprender a futuro para ver qué cosas todos podemos mejorar. Y, obviamente, la parte de la colaboración yo creo que es clave, porque nunca vamos a ser tan rápidos como una startup, ¿no? Óscar, tú que tratas con startups y que levantabas el dedo y que además estás al frente de Collider, ¿nos puedes contar un poco qué es Collider y cuál es tu percepción en relación a lo que decían Laia, Frederic y Raquel? Mira, yo querría confirmar que la startup es un actor de innovación por sí solo. Produce esa agilidad, esa innovación, y en esas colaboraciones o corporaciones con startups es donde muchas veces se da una velocidad en probar nuevos modelos de negocio, nuevos ingresos, nuevas maneras de hacer las cosas, ese pensar diferente, y además lo haces de una manera ágil y en un entorno muy controlado sin poner en riesgo la gran marca, con lo cual sí a todo a trabajar con startups. Yo quería intervenir en retomar la pregunta de transferencia tecnológica. La transferencia tecnológica y sobre todo reivindicar el gran rol que tenemos en nuestro ecosistema científico a nivel mundial, que a veces nos cuesta saberlo. Y sobre todo si hablamos de la salud, decir que no hace falta que sea Boston. En Boston hay cosas fantásticas. Lo hace en Parque Tecnológico, en la Valle d'Hebron, en San Pau, en el Clinic. En la Carlos III tenemos un ecosistema sanitario que además representa muy bien todos los actores de innovación colaborativa, que no tiene nada que envidiar. Y además es un sistema que no es excluyente, que ya trabaja cruzadamente con otros lugares en el mundo donde pasan cosas realmente interesantes alrededor de la innovación y de pensar diferente, donde las corporaciones forman parte. A mí me gustaría hablar de transferencia tecnológica, porque había una pregunta en el chat alrededor. La transferencia tecnológica es aquella palabra que quiere decir cómo somos capaces de transformar el conocimiento que sale de nuestras universidades después de que un gobierno invierte en ciencia y esa traslación de conocimiento en valor de mercado, en empresas, en riqueza para el país. Deciros que la gente no sabe, mucha gente, salvo los que nos dedicamos a este mundo, que nuestro país es top 12 a nivel mundial en ciencia. Producimos casi el 3% de los papers a nivel mundial. Excelencia científica. Tenemos grandes científicos, grandes investigadores, todo. Yo creo que cuando hablas de excelencia tienes que saber en qué eres bueno. Y yo creo que nuestro país es muy bueno en todo lo que es Digital Health, como continuidad del ámbito de biotech. Deciros que sabéis que nosotros desde la Mobile, aprovechando la atalaya de Barcelona, Shanghai y Los Ángeles, alrededor del Schwab for My Mobile, pues hacemos un report de startups, que este año pues lo hemos hecho conjuntamente con la gente de Acción, un poquito, donde veíamos la traslación poquito a poquito, cómo iba madurando nuestro ecosistema y siendo un ecosistema sexy a nivel del mundo de startups, de conocimiento, de inversión. La categoría que más crece es una categoría que directamente viene de la investigación, que es la continuidad del ámbito de biotech, todo el ámbito de Digital Health, Health y demás. La transferencia tecnológica, somos muy buenos en producir científicos, no somos tan buenos en convertir esa ciencia en valor. ¿Por qué? Porque nos faltan muchas más conversaciones. Esas conversaciones como las que tenemos ahora a día de hoy. Corporaciones que hablan con otras corporaciones, que hablan con científicos, que hablan con laboratorios y juntos trabajan para construir valor. Porque el señor de negocio necesita un tecnólogo que juntos construyan soluciones que el mercado necesita. Eso es el reto que tenemos a la transferencia tecnológica. Deciros que nuestra excelencia científica, ese 12 a nivel mundial, pues no somos tan buenos en países como Estados Unidos en transformar ese valor de mercado. Los países en el mundo que están liderando esta ola de tecnología, esta carrera, son aquellos que transforman muy bien la ciencia en mercado. Y tenemos camino a hacer, pero ya tenemos muchos casos de empresas alrededor de Digital Health, alrededor de automoción, alrededor de industria, pero es todo en salud que están haciendo cosas muy interesantes. Deciros que ahí entramos en un debate de si el PIB sobre ingreso de I+D sobre el PIB, la inversión en I+D en el país. A mí me gustaría más hablar del debate, de la innovación aplicada. Sí que es verdad que ahí tenemos asignatura pendiente comparando con otros países, pero sí que decir que estamos en una ola ascendente desde el 2010. Sabéis que el mundo se paraba en el 2010, hubo una crisis mundial más efecto en Europa. Desde el 2016 en adelante tenemos un repunte. Confío en que por un sí que es verdad que la situación del COVID ralentizará toda esta situación, pero este ejemplo de lo que está pasando ahora en el mundo de colaboración universidad, empresa y corporaciones
colaboraciones a nivel mundial nos ayudan a acelerar. ¿Vale? Déjame que le pregunte a Laia sobre eso, porque antes le he hecho una pregunta y me ha respondido un sí pero no. Tú que lo experimentas además desde Vallebrón en general, pero ahora también con estos ensayos que lanzáis con el COVID y para intentar vencer a este enemigo común. Habitualmente las guerras han sido eso, ¿no? Los que iban de la mano se ponían de acuerdo para vencer al enemigo común. La pregunta realmente es si esto se está haciendo de una forma efectiva o por qué tenemos a veces la sensación que hay tantos estudios en paralelo que lo que hacen es debilitar un estudio serio o varios estudios serios, pero quizá no 44, 60 u 80. ¿Cómo funciona todo ese mundo para que lo entendamos? A ver, antes me has preguntado al principio, Pam, que era un poco la pregunta de la encuesta, y yo creo que la respuesta no era tanto sí, pero no suficiente, seguramente, ¿no? Yo creo que hemos tenido antes otros grandes retos, ¿no? Como ha sido el SIDA o el proyecto Genoma u otras cosas donde sí que ha habido quizás una mayor capacidad. Yo creo que aquí nos ha pillado con el pie traspuesto, ¿no? Boom, ha venido la ola y no nos hemos dado cuenta. Y seguramente ha faltado lideraje político, global, institucional, económico. Creo que seguramente estamos reaccionando y vamos a convergir un poco en todo esto, ¿eh? Yo creo que aún nos falta unir esfuerzos y que haya realmente esto, ¿no? Lideraje, inyección de dinero, coordinación científica, falta aún. Creo que hemos reaccionado, llevamos 75 días o 100 días, ¿vale? Y una cosa de esta realmente que requiere más planificación. Llevamos 30 años buscando la vacuna del SIDA, ¿no? O otras terapias que aún no hemos conseguido hacerlo. Entonces yo creo que esto va a ser un cambio. O sea, yo creo que aquí todos hemos tenido un poco un ataque de realidad, clarísimo, de conciencia, ¿vale? Que sí, sin lugar a duda hay un antes y un después y hemos venido para transformar cosas, sin lugar a duda, ¿no? Por tanto, que creo que en adelante, como sociedad, como economía, como todos los agentes generadores de conocimiento políticos, si queréis hablarnos, sí, creo que hemos tenido conciencia de que los grandes retos necesitan grandes soluciones y necesitan, sin lugar a duda, un poco lo que decía Farrás, ¿no? De algún modo, este ejercicio eficaz de inteligencia colaborativa, ¿no? O de inteligencia competitiva, si queréis, ¿no? Que es realmente alinear. Esto ni lo va a sacar adelante una pequeña startup, ni un centro único, ni una universidad única, ni un país único, ¿no? Esto requiere unir esfuerzos, unir capacidades, unir conocimientos, buscar fórmulas de financiación que, como veis, están cambiando. Ya no es lo público versus lo privado. Esto parecía que sea de hace 10, 15 años, ¿no? Sino que es la sociedad que habéis visto cómo se mueve, ¿no? Y cómo tiene conciencia, conocimiento y destina pues, unas donaciones o un mecenazgo aquí, allá. Es decir, están cambiando muchas reglas muy rápidamente y está claro que, bueno, cada vez más hay una conciencia y hay más acercamiento. Yo creo que grandes empresas, pequeñas empresas ya ven como que los hospitales, de algún modo, ¿no? Pues las casas importantes que tienen un peso específico importante en el sistema de salud, lo ven como unos centros bastante porosos, bastante abiertos, donde son lugares físicos, donde hay profesionales, donde hay pacientes, donde hay tecnología, donde se genera conocimiento, donde se forman médicos, profesionales del futuro, donde vienen pequeñas empresas y se encuentran cada vez más a gusto, donde se colabora globalmente. Es normal que se genere conocimiento conjuntamente con Estados Unidos, con Brasil, con África, con cualquier país de Europa. Creo que están cambiando mucho las cosas un poco hacia allí. Pero esto requiere también una cultura y requiere un tiempo de cambio, yo creo, de manera de trabajar y de abordar. Claro, pero yo me pregunto, Óscar, y luego volveré Laia con una duda que me ha quedado ahí, pero Óscar, ¿para eso no haría falta o no deberíamos tener no sé, un ente, no sé si un órgano internacional, europeo, como mínimo, que gestione globalmente o en una parte del globo eso para que sea lo más efectivo posible? Ese MEMEX que decíamos, si entre ellos no se hablan, que como mínimo hay alguien que diga, a ver, señores, vamos a ordenarlo y trabajen ustedes con ustedes y ustedes con ustedes. ¿No tendría que ser así? No sé si la fórmula que planteas es la única posible. Y yo creo que al final lo que sí que estamos de acuerdo es que hay que crear las condiciones. Estamos viendo muchas empresas pues, que el hecho de trabajar a favor de los objetivos de desarrollo sostenible, pues en vez de pensar en el corto, a medio y largo plazo, aquello genera una riqueza duradera. Sin lugar a dudas, sí que es verdad que tenemos una serie de organismos internacionales que les hemos de respaldar más. Yo creo que la OMS ha hecho un muy buen trabajo. Si realmente estamos todos de acuerdo que la OMS ha de ser el elemento integrador,
pues oye, sumemos todos los esfuerzos en esa dirección. Digo la OMS, por luego decir los Objetivos de Desarrollo Sostenible y demás. No sé si la figura descentralizada de un organismo funcionaría, pero sin lugar a duda todo el mundo hemos de crear las condiciones para que todo el mundo vea ese beneficio de colaborar conjuntos. Claro, esa sería una, primero. Un organismo... Voy contigo un segundo, Frederic, déjame que lo una con esto que quería lanzaros, pero esa sería una, el organismo. La otra que mucha gente se pregunta es, y si al principio se hablaba de Vannevar Bush, que era este científico, que en el 45, en esta publicación, hablaba del Memex, hubo otro, unos años después, en el 52, también muy conocido, que tras descubrir una vacuna, en este caso contra la polio, en una entrevista, cuando le preguntaban por la patente, respondía esto. Who owns the patent on this vaccine? Well, the people, I would say. There is no patent. Could you patent the sun? Would you patent the sun? ¿Patentaríais el sol? Y dejar que eso os lo pregunte, y por eso decía que me quedaba ahí una pregunta para Laia, que también están en ensayos, que en ocasiones la Pharma también les compra algunas investigaciones. En febrero ocurría con una que habían hecho unos años atrás, y a Raquel también, y luego Frederic. ¿Quién patenta el sol? No era para la sociedad. Y Alba nos pregunta, ¿cooperación implicaría no patentes? Como mínimo en estos casos. Laia, Raquel, si quieres rematamos Laia y vamos con Raquel y que nos explique también desde la perspectiva de Novartis. Yo creo que alguien ha de pagar la fiesta, está claro. Es decir, al final ha de salir de algún lugar. Todos estos grandes retos tienen unos costes elevadísimos. Bueno, pues ya estamos hablando de que generar esta nueva vacuna seguramente vale miles de millones de euros, dólares o yenes, lo que queráis. Por tanto, es muy costoso. Y bueno, como antes se ha apuntado, ¿no? Todas estas innovaciones o cualquier solución sí o sí va a ser eficaz, no solo el día que se pruebe a nivel clínico, sino el día que se compruebe que eso tiene un modelo de negocio y que de algún modo se puede pagar en diferido, ¿no? Con lo que, bueno, es legítimo que de algún modo veamos maneras como para recompensar este esfuerzo, ¿vale? Y no que sea pues, el esfuerzo de unos y el beneficio de otros, sino que cada vez más yo creo que estamos yendo hacia modelos que de algún modo pues, bueno, garanticen estos retornos, ¿no? a la gente o a los agentes que de algún modo han hecho primariamente pues esto, ¿no? Poner unos recursos y generar un conocimiento, asumir un riesgo en definitiva, ¿no? Es un reconocimiento del riesgo y del esfuerzo que se ha hecho. Pero Sí. ese reconocimiento, Raquel, y te lo añado, y tú lo acabas, ¿no debería ser un poco más al estilo Spotify? Es decir, depende de los artistas que me pongas tú, te voy a dar un porcentaje del beneficio. Y que todos pongamos a todos los artistas juntos, contribuimos y os reparto el juego, pero no que se lo lleve uno, el que consigue llegar al resultado bueno o al óptimo. Cuéntanos tú, ¿cómo lo ves? Yo creo que aquí también hay que ver, o sea, ahora estamos hablando de una vacuna para un tratamiento muy concreto, ¿no? Pero si tú miras el mundo de la investigación, de la industria farmacéutica, hay mucha investigación que se lleva a cabo que se queda por el camino y ahí hay mucha inversión también. Entonces, obviamente, hay que tener en cuenta todas las inversiones que se están haciendo para poder llegar realmente a tener algo, que sale bien, ¿no? Entonces, claro, eso también lo tienes de alguna manera que contar luego en el retorno de toda la inversión que están haciendo en conjunto, con lo cual creo que aquí tampoco podemos ver solamente la vacuna contra el COVID y tal, sino que es una investigación global que al final hacen las farmas para muchos tratamientos también, ¿no? Y creo que eso hay que tenerlo en cuenta en esta visión. Frederic, te tocan dos. La primera responderá esto y la segunda una que te lanzan desde fuera, que la otra ya te la ha respondido Óscar, así que tengo otra para ti. Bien, no, aquí está claro que el tema de los resultados en sanidad es un tema muy difuso y que genera la confusión esta de cómo es bueno para la humanidad, esto no tiene ningún coste, esto no debería pagarse. Y no es así porque siempre hay unos costes. También es verdad que cada vez yo creo que los modelos de riesgo a los que le están proponiendo a las farmacéuticas, precisamente lo que pretenden es incentivar que hay buenos resultados. O sea, que no me vas a dar gato por liebre, en cierta forma, y es una forma de cubrirse los sistemas sanitarios que deberían potenciarse más, ¿no? O sea, yo, una vez más, me pongo el traje de emprendedor y ojalá esto en salud digital se utilizara, ¿no? O sea, el hecho de utilizar recursos que no se han utilizado en el pasado porque no existía la tecnología ni su alcance para intentar ahorrar días de baja de gente, que es lo que hablamos, o consumo o el desplazamiento de gente de arriba y abajo que genera una huella ecológica visible y marcada.
hay una serie de parámetros económicos que también se pueden contar. Los días de baja son algo espectacular. Ahora mismo, por ejemplo, con el COVID se está planteando un tratamiento porque reduce los días de enfermedad, ¿no? O sea, y te reduce 4 o 5 días, pero eso significa una descarga importante del sistema sanitario en estos momentos de alta presión. Y yo creo que es un poco el modelo hacia donde debería ir y convertir muchos de los pilotos que se hacen en cada hospital, gracias a que hay Layas, gracias a que hay Raqueles, que apuestan puntualmente por temas, pero que no se llegan a escalar, ¿no? Uno de los grandes problemas de las startups con un modelo validado, con conocimientos, con métricas, es escalar. Y el problema de escalar es encontrar una compañía, un gran cliente que realmente diga, me lo creo y lo extiendo a todo el sistema sanitario, lo extiendo a nivel de toda Europa, lo extiendo globalmente, ¿no? Yo creo que el problema nuestro no es, como Óscar ha pintado, no es tener talento deseando salir, sino que una vez lo sacas, le vas a dar una vuelta alrededor de tu casa y te lo vuelves para casa porque no te da... No puedo sacarte más allá porque sería hacer demasiadas cosas a veces, ¿no? Y creo que genera frustración esto. Y respecto un poco a lo que, a lo que comentaba Frederic de los acuerdos de riesgo compartido, ¿no? Aquí yo creo que, volviendo un poco a la parte tecnológica, cada vez va a ser más importante el hecho de recopilar datos, el de tener esos datos, analizarlos, el real world evidence, ¿no? Que está tan de moda. O sea, al final todos esos datos son los que nos van a permitir también ver cuál es el beneficio real en determinados pacientes o segmentos de pacientes en la vida real, porque un ensayo clínico es una cosa y luego otro ensayo clínico, pues, o sea, la vida real puede ser diferente, ¿no? Con lo cual creo que aquí la tecnología nos tiene que ayudar y tenemos que también lanzarnos más a compartir datos dentro de la normativa, obviamente, y a utilizarlo. Voy contigo, Si Óscar. me permites, me gustaría matizar esto que acaba de decir Raquel, que es el ángulo que me gustaría tocar, ¿vale? Y también, de paso, enfatizo que si podemos patentar el sol. Yo creo que deberíamos crear los ingredientes a escala global para que determinada tecnología que es propia de la humanidad y podría ayudar a los retos reales de la humanidad, creáramos las condiciones para que alguien quisiera desarrollarla, ¿vale? Y no sé si es una crisis climática, no sé si es la próxima pandemia, eso es una escala diferente. Y luego creo que tenemos que, las corporaciones tienen que pensar diferente en cómo relacionan la tecnología. Probablemente esos modelos a día de hoy de esos riesgos asumidos, grandes inversiones por una corporación, que, oye, si sale, es mío, pero el riesgo me lo como yo. A lo mejor gracias a esa co-creación conjuntamente con otras, compartiendo experiencias, compartiendo ese conocimiento, es cuando sí que es verdad que a lo mejor el pastel a repartir, me doy con un trocito menos, el pastel es mucho mayor y tiene menor riesgo. Pero para eso sí que es verdad que necesitamos condiciones, primero, un pensamiento diferente, más colaborativo, hoy lo estamos viendo, y sobre todo infraestructuras de datos compartidos, anonimizados, donde la gente esté dispuesta a ver ese beneficio de volcar los datos ahí, porque tiene un payback clarísimo, que reduzco mi riesgo y puedo acelerar muchas más iniciativas en paralelo. Creo que esa es la era en la que tenemos que empezar a enfrentarnos y es realmente la oportunidad y la tecnología. Eso que apuntas y que hemos hablado contigo, hay una startup, un proyecto de un sandbox maravilloso en Finlandia, FinGen, que justamente trabaja en eso, en un banco de datos sanitarios y genómicos de la población para avanzar en medicina. Yo quería añadir a lo que decíais, y dentro de esa parte de si hay que patentar o no el sol, que esa revista de la que cualquier científico se sentiría honrado si le citan y si sale uno de esos papers, Science, publicaba hace unos días un artículo en el que reclamaba un proyecto Manhattan y en el que lanzaba algunas preguntas exigiendo que quizá había que aunar esfuerzos, ahí veis algunas de las preguntas, pero aunar esfuerzos en lugar de tener tantísimas, 44 decían, vacunas en fase de desarrollo. Me he quedado pendiente con hacer una pregunta a Frederic, que lanzaban, le prometió que se la haría. Tienes un fan que ya te lanza un par, yo te voy a lanzar una primera porque la otra la has apuntado, que es Luis Badrinas, lo conoces bien. Hombre, el gran Luis. Que pregunta, sí, hoy no está preguntando Carlos es otro habitual, pero hoy pregunta Luis Badrinas, pregunta cómo van a cambiar los comportamientos de las personas en cuanto a su salud una vez salgamos de esta crisis del COVID. Hombre, yo creo que la nueva normalidad esta que nos están vendiendo, evidentemente, es mucho más cerrada, mucho más de alejamiento, mucho más nórdica, si queréis, y mucho menos mediterránea. O sea, todo este comportamiento de alejamiento, las grandes salas de espera de los hospitales, por ejemplo, que hasta ahora eran lo normal, yo creo que van a desaparecer, pero por regulación.
directamente. Y eso nos hará ser más eficientes, por ejemplo, en los flujos de pacientes, en lo que hacemos, que la gente vaya a la hora, que las agendas vayan a la hora, que los recursos que se doten sean suficientes. O sea, yo creo que, por ejemplo, en cuanto a conductas, a comportamiento del paciente y a la necesidad de mantener el contacto, pero utilizando, por ejemplo, tecnología como estamos haciendo nosotros ahora, será mucho más natural, no será una cosa de preferir. No hace mucho, esta semana hablaba con alguien que me decía esto de, pero el paciente va a querer siempre ver al médico y ir a la consulta y tal. Hombre, yo ir a la consulta creo que se lo van a plantear, ir en autobús se lo van a plantear, ir en metro se lo van a plantear, ¿no? O sea, todo el tema de este distanciamiento social, yo creo que está calando muy hondo en lo que es la sociedad, aunque nos parezca a veces que no, ¿no? O sea, pero en ocasiones volvemos al código postal, ¿eh? Porque lo de ir en autobús o en metro, no todo el mundo puede tener un coche donde ir seguro sin virus. Como totalmente, quien dice, ¿no? totalmente. No, es evidente. No, volvemos, es que ahí está parte del tema. O sea, todo esto, por eso digo que vamos hacia una parte más nórdica de la sociedad. Quizá el compartir vehículo lo harás con gente que conozcas. O sea, digamos que nos reagruparemos posiblemente de una forma diferente de hasta ahora. El tema tan tribal y tan de ir todos juntos en bloque y juntarnos tanto, quizá nos lo van a forzar a alejarnos, ¿no? Y es una pena. Y con lo bien que nos lo pasábamos. Pero esto de abrazarte, pero ahora mismo un abrazo no nos lo íbamos a dar ninguno de los que estamos ahora conectados, ¿eh? Yo os lo daría, ¿eh? Os veo sanos y yo os daría un abrazo. Prefiero el abrazo que lo que venga. Ahora mismo me apetece. Tinder, te veo muy puesto en Tinder, ¿eh? No, en Tinder no. Yo prefiero abrazos. No, nada más, un abrazo. Oye, Laia, a ti que te veo algo más crítica, ¿cuál es el aprendizaje que nos dejará esta crisis a nivel de funcionamiento interno? O sea, tú internamente, en tus equipos, en la manera como funcionabais, a nivel de salud, si ahora tuvieras que hacer una carta a los Reyes, tenemos 4 minutos porque tenemos que salir a aplaudir a los sanitarios y a todos los que estáis detrás de esto y los que también están en los supermercados, limpiando las calles y tantas otras. Pero en menos de esos 4, porque querría preguntar algo más a los demás, carta a los Reyes rápida. Y si queréis me la compartís los demás, la rellenamos entre todos en estos 3 minutos. Yo creo que apelo otra vez a la colaboración en el sentido más puro y extremo que es esto, es decir, es alinearse, es poner toda la carne en el asador y es intentar, como decíamos, buscar modelos, ¿no?, efectivos, eficaces y fórmulas que realmente permitan crear nuevos servicios, nuevos productos y sobre todo de un modo mucho más global, ¿no? Realmente lo que pasa aquí, o somos responsables de que lo que pasa aquí se pueda beneficiar, nos podamos beneficiar cualquier código postal y cualquier ciudadano en el mundo. Raquel, carta a los Reyes, que tenemos 3 minutos. Pues aparte de la colaboración que comentaba Laia, el tema de ser más ágiles, aprender, ¿no?, de cosas que estamos haciendo ahora que nunca quizás habríamos pensado que podríamos hacer y el ser capaces de descubrir nuevas tecnologías, ¿no? O sea, nos hemos visto forzados todos y en nuestra organización, que somos pues miles de personas, estamos descubriendo tecnologías nuevas que igual teníamos, pero que, bueno, pues como no hacía falta, pues nadie las utilizaba, ¿no? Entonces, pues cada día más dentro del trabajo, incluso con los profesionales sanitarios, pues seguramente tendremos que reinventar ese día a día y utilizar e implementar más nuestras tecnologías. Frederic, ¿tú me puedes dar solo una recomendación? Porque tengo una pregunta para ti. Bueno, no, te lo voy a hacer. Hay un tal Carlos que reclamaba hace un momento, concretamente Grau de apellido, que dice felicitar a Frederic por la nueva startup que está apoyando de Smart Disnea, que ha entrado en la fase final del proyecto de salud en la competición europea. Sí, esto es como un chat. No, bueno, perfectamente. Y encantado y agradecido, porque precisamente es cosas que salen cuando nadie las mira, ¿no? O sea, esto no era necesario, no existía, pero existe ya un algoritmo que puede deducir la presión de oxígeno en sangre a partir de cómo hablamos, de cómo hablas, y con inteligencia artificial se puede lograr y podrías tener controlado a distancia toda la gente que es COVID positiva en su casa. Con el termómetro tiene todo el mundo, pero un pulsioxímetro no. Y es una cosa que ha salido de una hackathon en Madrid, ¿sabes? Entonces, este es el tema. Para mí la Cuarta de los Reyes es que siga esta escucha activa que hay por parte de instituciones, hospitales, empresas, farmas de todo el mundo y que siga para todos, para que las pequeñas ideas se puedan hacer grandes y puedan ayudar al máximo número de gente a escala global. Óscar, nos queda un minuto. Me encantaría tener otra sesión porque hay tantas cosas que se me han quedado en el tintero y sobre todo de pensar en esa
ciencia y esa medicina del futuro y cómo unir bien las tecnologías para que sea lo más eficiente, en todo el tema de la cronificación, domiciliación, telemedicina, hay tantísimos temas a explorar, pero dinos tú una pequeña carta a los Reyes. Te acabo de quitar 20 segundos, o sea, te dejo 30. No te preocupes, yo te diría que añadir nada más a lo que dicen nuestros compañeros, construir más juntos, conocimiento colectivo. La tecnología que viene y la que está disponible nos van a ayudar aún más. 5G, por ejemplo, nos va a revolucionar en cómo nos relacionamos. Y tenemos que crear las infraestructuras de datos y condiciones para que, compartiendo el conocimiento, vayamos a un paso más allá. Eso sí que requiere otras reglas de juego, como intimidad, privacidad, pero sin lugar a duda, aprovechemos lo que nos ha pasado ahora pues para seguir construyendo juntos en el futuro. Pues aprovechémoslo y a pesar de que nos haremos más nórdicos, como decía Frederic, la próxima espero poderos abrazar. Muchísimas gracias a Raquel Torres, a Laia Arnal, a Óscar Sala, te lo mandamos desde aquí, Laia, a Frederic Jordac Marqués también. Gracias por este rato, ha sido maravilloso y si os parece os dejo, tenemos que seguir y aplaudir, que son las 8 y muy pronto nos vemos en otro Mobile Talks. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Hasta pronto. Hasta luego.